¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos de nuestra institución Genes? Es todo un gusto, es todo un placer estar una vez más reunidos con ustedes el día de hoy a través de esta plataforma del YouTube. Soy el profesor Joel Rocha Villagaray y con ustedes, alumnos del quinto grado de secundaria, promoción, vamos a trabajar el día de hoy el tema del romanticismo en Europa. Voy a pedirte que estés muy atento. Si hay alguna cosa que de pronto no se entendió, tienes que ponerle pausa, tal vez retroceder, para que puedas entender el tema del día de hoy. Muchachos, semana 28, quinto grado de secundaria, vamos a tocar el tema del romanticismo. Profesor, ¿qué fue el romanticismo? Profesor, ¿qué fue el romanticismo? Muchachos, el romanticismo, ¿ok? Fue un movimiento cultural. ¿Ya? No te olvides, los movimientos que estamos estudiando, las corrientes literarias o las escuelas literarias, en realidad van a ser también movimientos culturales. De hecho, el romanticismo también fue un movimiento cultural que va a surgir en Europa. ¿Ya? Fue un movimiento cultural que se desarrolló no solamente en literatura, sino que también se desarrolló en pintura, se desarrolló en música, incluso hubo filosofía en aquel periodo, en aquella época. ¿Ya? Bien, fue un movimiento cultural, muchachos, que dominó la literatura europea desde finales del siglo XVIII. Ten bastante presente este dato, por favor. Desde finales o fines del siglo XVIII hasta la primera mitad, ¿ok? Hasta la primera mitad, ojo, hasta la primera mitad del siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XIX. Algunos consideran que el romanticismo inicia el año de 1774 con la publicación del libro Las Cuitas o Las Desventuras del joven Werther. ¿Ya? Las Cuitas del joven Werther, Las Desventuras del joven Werther, que fue una obra escrita por Goethe y que daría inicio al movimiento. Por esa razón insistimos, ¿no? Este movimiento va a desarrollarse desde desde fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, aproximadamente hasta 1800, ¿ok? 1850. Luego de 1850 va a comenzar otro movimiento, el famoso realismo, ¿ya? Entonces, el romanticismo, muchachos, surge cronológicamente hablando a finales del siglo XVIII y se desarrolla hasta la primera mitad del siglo XIX. Este movimiento fue un movimiento muy revolucionario para su época. Fue un movimiento rebelde, sus integrantes fueron completamente opositores, rebeldes a la anterior, ¿ok? Escuela literaria, al anterior movimiento literario, movimiento cultural. Y este movimiento cultural anterior, ¿cuál fue, profesor? Este movimiento cultural anterior, chicos, fue el famoso neoclasicismo. Dicho de otra forma, primero se desarrolló el neoclasicismo y luego aparece el romanticismo oponiéndose, manifestando su oposición, su contra al neoclasicismo. Y al romanticismo se le va a oponer el realismo. ¿Ok? Entre el romanticismo, ¿ok? O el romanticismo estuvo entre los movimientos del neoclasicismo y del realismo. Muy bien. Ahora, vamos a ver el origen. ¿Dónde surge? ¿Dónde se origina el romanticismo? Muchachos, el romanticismo tiene dos países donde se va a originar. En Alemania y en Inglaterra. Muchos apuestan por Alemania. Sin embargo, no debemos olvidar que también hubo manifestaciones primigenias precedentes del romanticismo en Alemania. ¿Ya? A ver, perdón, en Inglaterra. A ver, hablemos de Alemania. ¿El romanticismo surge en Alemania, profesor? Sí, surge en Alemania. En Alemania hubo un movimiento de jóvenes, ¿ok? Hubo un grupo de jóvenes que generaron pues un círculo poético, ¿ok?
Y este círculo poético, este grupo poético, este grupo artístico que estaba conformado por poetas, dramaturgos, novelistas y hasta filósofos, se hizo llamar Sturm und Drang, que traducido al castellano es tormenta e ímpetu o también tormenta y pasión. Este grupo se llamó así, se autodenominó así, Sturm und Drang, ¿ok? ¿Por qué se pusieron ese nombre? Porque, ok, Klinger, como se escribe, ¿cierto? Klinger, ok, escribe un drama que se llama así, Sturm und Drang. Tomaron el nombre de la obra dramática de Klinger. Ok, ¿quiénes van a ser sus integrantes? Klopstock, Lessing, Hamann, Herder, Goethe, Schiller, entre otros. Pero el más importante, el más famoso, el líder incluso, quien llegase a ser líder, fue el gran Goethe, Johannes Wolfgang von Goethe, ¿ok? Considerado pues el iniciador del romanticismo. Iniciador, algunos llaman incluso el padre del romanticismo, Johannes Wolfgang von Goethe. Conocido como el Júpiter de Weimar, ¿ok? Autor de dos grandes obras muy conocidas. Una obra teatral llamada Fausto, ¿ok? Que no es una obra original de él, es decir, la historia no es original de él. De hecho, es una leyenda medieval que él la lleva al teatro. Y su obra también famosa, una de las primeras obras suyas, la novela famosísima, muy popular, llamada Las cuitas del joven Werther, publicado el año de 1774. Entonces, el romanticismo se originó ¿en dónde? En Alemania. ¿Con quiénes? Con el Sturm und Drang. Estos jóvenes se opusieron al racionalismo que también había llegado a Alemania, ¿ok? Se opusieron al racionalismo que había llegado a Alemania desde Francia y apostaron por un arte libre, por un arte que manifieste más los sentimientos que la razón, las emociones, el sentimiento antes que la racionalidad. ¿Ok? Muy bien, ellos serían entonces, ¿ok? Ellos serían entonces los precursores, los que van a originar el romanticismo en Alemania. Y por otro lado, ¿ok? En Inglaterra tenemos el famoso ossianismo, que proviene, ¿no?, del gran poeta, algunos dicen que no existió, o que otros que sí, Ossian. El ossianismo, que proviene de los poemas de carácter amoroso de Ossian, va a publicarse estos poemas de Ossian en fragmentos de poesía antigua que estuvo recogida en un libro llamado Tierras Altas de Escocia, ¿ok? Que es publicada el año de 1760, publicada por James, no es inglés, James Macpherson o Mapperson, ¿ok? Entonces, este ossianismo, esta poesía de carácter amoroso, ¿no?, de carácter sentimental, va a influenciar, ¿sabes en quién? Va a influenciar determinadamente en Goethe. Si ustedes leyesen la obra Las cuitas del joven Werther, el protagonista, Werther o Werther, o Werther simplemente, es un joven apasionado, impetuoso, muy apasionado, que ha leído bastante los poemas de Ossian. En otras palabras, hay una gran influencia inglesa y más precisamente del ossianismo o de Ossian en Goethe. ¿Ok? Por eso es que hay algunos que dicen, no, en Alemania no, es en Inglaterra donde se origina. No, pero quienes lo perfilaron fueron los Sturm und Drang. Entonces nosotros, en resumidas cuentas, vamos a decir que el romanticismo se origina tanto en Alemania como en Inglaterra. ¿Ok? Entonces, en Inglaterra tenemos el ossianismo, ¿no?, poemas de carácter amoroso del poeta medieval Ossian, del norte de Europa, ¿ok?, recogidas, ¿ok?, o fragmentos de poesía antigua recogidas en el libro Tierras Altas de Escocia, publicada por James Macpherson. Por otro lado, en Inglaterra aparece el famoso laicismo,
¿no? Que proviene de la palabra en inglés lago, ¿cierto? Ahí está. Que proviene de la palabra en inglés lago. Entonces, los laicistas fueron poetas, ¿no? Poetas que se inspiraban bastante en la naturaleza. Se inspiraban muchísimo en la naturaleza, en la quietud del lago o de los lagos de la Inglaterra de aquellos años. Entre ellos tenemos a Williams Wordsworth, bueno, discúlpame mi terrible inglés, William Wordsworth y también Samuel Coleridge. Ambos publican un libro que se va a llamar Baladas Líricas, el año de 1798. Profesor, pero 1798 es posterior a 1774. Por eso les decía, ¿no? Por eso les decía que algunos consideran que el romanticismo surge en Alemania y otros dicen no, en Inglaterra. Entonces llegamos a un punto medio que el romanticismo surgió, se originó, se gestó, nació en ambos países, tanto en Alemania como en Inglaterra. ¿Ok? En Alemania con el Sturm und Drang, en Inglaterra con los laicistas, aunque ya antes había poesía amorosa del gran Ossian. Origen. ¿Ok? El origen. Ahora hablemos del contexto. ¿Qué está sucediendo entre finales del siglo XVIII, entre 1070, 71? ¿Qué está sucediendo, ok, hasta 1848, 49, por ahí, profesor? Vamos a ver. ¿Ok? Primero, la famosa Revolución Industrial. ¿Ok? Como ustedes sabrán, muchachos, ¿no? Históricamente hablando, la Revolución Industrial comienza en Inglaterra. ¿Qué fue la Revolución Industrial, profesor? Bueno, fue un progreso económico, tecnológico. En resumidas cuentas, hablar de la Revolución Industrial es hablar de la creación de los grandes inventos, de las grandes maquinarias, el surgimiento de la, no el surgimiento, sino el establecimiento de la burguesía. La Revolución Industrial va a fortalecer a la burguesía, a la clase media. Van a aparecer grandes banqueros, grandes industriales, dueños de fábricas, y esto va a generar movimiento. Va a generar un movimiento, la gente de los pueblos va a llegar hacia las ciudades y se va a dinamizar, va a haber un auge, un ligero auge económico, ¿ok? Van a aparecer pues la máquina de hilar, por ejemplo, la máquina a vapor, entre otros inventos, entre los años de 1760 hacia 1840. Recuerda, ten presente que aquí la burguesía, ¿ok? Ten presente que la burguesía, ¿ok? Se va a fortalecer, ¿ok? La burguesía se fortalece. Y esto genera una dinámica social. La gente del campo comienza a ir a la ciudad, ¿ok? Muy bien. Fortalecimiento de la burguesía. ¿Qué más está pasando, profesor? En el caso de Estados Unidos, lo que hoy llamamos Estados Unidos, ¿ok? Bueno, su famosa independencia. La independencia de las 13 colonias el año de 1776. ¿Y por qué importa o por qué lo tomamos en cuenta, profesor? Si eso pasó en Norteamérica y acá estamos hablando de Europa. Porque va a inspirar una cosa muy importante para los románticos. ¿Qué es lo que va a inspirar a los románticos? La libertad. ¿Ah? Y no solamente esto, más precisamente la Revolución Francesa. La independencia de las 13 colonias inspira luego a la Revolución Francesa y de aquí vamos a tener una palabra clave para entender a los románticos. Libertad. En todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones los románticos siempre buscaron la libertad, ¿no? Por eso eran rebeldes, considerados rebeldes. Entonces, la revolución la Revolución Francesa y antes la independencia de las 13 colonias, ok, muchachos, ¿va a qué? Va a inspirar en los
intelectuales de la época, considerados románticos, ¿qué cosa? Las ansias de libertad. Las ansias de libertad, de igualdad. ¿Ok? Y bueno, el año de 1804 hacia 1815, pues el famoso imperio napoleónico, ¿cierto? El imperio francés, ¿no? Que sabemos, pues, evidentemente ya Napoleón luego será derrotado, ¿no? Incluso este suceso histórico, ¿en qué determina al romanticismo? En que se va a luchar por la libertad. Que muchos jóvenes de la época, intelectuales de la época, se opusieron, hasta incluso lucharon en contra de las invasiones napoleónicas para buscar su libertad. Esto está sucediendo, muchachos. Esto está pasando. ¿Ok? Muy bien. Hemos hablado, perdón, del contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa época? La revolución industrial, la independencia de las 13 colonias, la revolución francesa, el imperio napoleónico, establecimiento de la burguesía, libertad, lucha por la libertad. ¿Ya, muchachos? Bien, esto está pasando. Ahora, ¿en qué se caracteriza el romanticismo? Si ustedes leen las obras románticas, ¿ok? Si ustedes leen las obras románticas, van a darse cuenta de las siguientes características, ¿ok? Es decir, si yo o usted lee, alumno, Las cuitas del joven Werther, si usted lee Los Miserables, si usted de repente lee los poemas de Becker, si usted de pronto lee Leyendas de Becker, Los Tres Mosqueteros, usted se va a dar cuenta de estas características que están presentes. Primera característica, y me encantaría que no te olvides, por favor, la reacción en contra del racionalismo y la normatividad del neoclasicismo. ¿Ok? Esto hay que tenerlo bastante presente. ¿Ya? ¿De dónde proviene la palabra? Racionalismo evidentemente proviene de la palabra razón. Muchachos, los románticos estaban hastiados del racionalismo, en el sentido de que qué había provocado, según los románticos de la época, los jóvenes intelectuales de la época, los rebeldes de la época, ¿qué provocó el racionalismo? Bueno, inspirándose en las ideas de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, leyendo a Rousseau, habiendo visto ellos la Revolución Francesa, ¿ok? Revolución Francesa, ¡pum!, inspira libertad. Pero Rousseau, ¿en qué va a influenciar en los románticos? Bueno, Jean-Jacques Rousseau, o simplemente Rousseau o Rousseau, va a inspirar en los románticos el rechazo por la razón. Rousseau decía en su libro La Nueva Julia o La Nueva Eloísa, más o menos, ¿no? Voy a parafrasearlo, lo voy a decir con mis propias palabras, sus ideas. Él más o menos decía que la fría razón no ha conducido a nada, no ha llevado a nada. ¿Qué ha hecho la razón? No ha hecho nada, según Rousseau. O también decía, ¿no? A las finales, ¿ok? La razón signe, ¿no?, el camino que el corazón traza, ¿no? Es decir, para Rousseau, ¿no?, los sentimientos estarían pues antes que la razón. Y eso, muchachos, va a ser muy importante y determinante para los románticos. Los románticos, muchachos, van a primar sus emociones, los sentimientos de cada autor, y van a primar la expresión de estas emociones, de estos sentimientos. Entonces, hay una gran oposición, una desconfianza a la razón. La razón, ¿ok?, o el racionalismo, fue la base, la simiente del movimiento anterior, del neoclasicismo. Por eso es que los románticos, insistimos, se opusieron a los neoclásicos, estuvieron en contra de los neoclásicos. Y una cosa más que los neoclásicos tenían como característica importante, la normatividad. Los neoclásicos sostenían que una obra sería perfecta, correcta, buena, sí y solo sí,
sigue las normas literarias, las reglas literarias establecidas por los clásicos. Por ejemplo, las obras literarias, dirían los neoclásicos, ¿no? Un ejemplo, las obras literarias tienen que tener un fin didáctico. Esto es una norma. Las obras teatrales tienen que respetar las 3 unidades aristotélicas. Si no lo hace, entonces no es una buena obra. Entonces los neoclásicos consideraban que las obras literarias tienen que estar marcadas, encuadradas en las normas. Tienen que seguir ciertos parámetros, ciertas normas. De no hacerlo no es una buena obra, dirían los neoclásicos. Pero ¿qué van a decir los románticos? No molesten, oye, ¿por qué mi obra tiene que estar regida a las normas, a tales normas? Si yo no quiero educar en mi obra, si lo único que quiero es manifestar mi estado de ánimo y mi emoción, ¿por qué? ¿Por qué tengo que respetar las 3 unidades aristotélicas, la unidad de tiempo, espacio y acción? Y por esa razón los neoclásicos se opusieron contundentemente a los románticos se opusieron contundentemente a los neoclásicos. Fueron muy rebeldes los románticos, muchos de ellos, en ese afán de rebeldía, van a incluso vestirse de diferente forma, evidentemente van a pensar de diferente manera, van a estar en contra de ciertos códigos sociales, se van a identificar incluso con Satanás, con Lucifer, con Lucero, ¿no? Muy bien, ¿no? Y va a comenzar a aparecer también, antes que me olvide esto, va a comenzar a aparecer un gusto por lo fantasmagórico, un gusto por lo gótico, por lo oscuro, por lo terrorífico también, por lo deforme. Va a ser bastante importante el romanticismo. No vayas a pensar, pues, ¿no? Como la mayoría piensa, ¿no? Romanticismo, amor. No, los románticos no fueron o no tocaron únicamente temas de amor, por si acaso. Muy bien. Una de las características más importantes, muchachos, es esta de aquí. ¿Ok? Una de las características más importantes va a ser las ansias de libertad. Libertad para crear, por ejemplo. Libertad política, también. Libertad de pensamiento. O sea, la libertad es una de las características más importantes. Esas ansias de libertad regían prácticamente para los románticos toda su vida. Y eso lo podemos ver en sus obras, no te vayas a olvidar. ¿Ok? Siempre se buscaba pues la libertad, la igualdad. Otra característica es el famoso culto al yo, o que en otros libros lo puedes encontrar como individualismo. El individualismo o culto al yo. Los románticos van a considerarse el centro. Ellos en sus poemas, sobre todo en poesía, van a manifestar su estado de ánimo o cómo ellos conciben y perciben el mundo. Van a alejarse de los problemas, no todos, pero muchos se suelen alejar de los problemas de la realidad, ¿no? Muchos suelen alejarse un poco de la situación del momento y van a manifestar sus estados de ánimo o cómo ellos perciben, conciben, miran el mundo. Sobre todo más sus sentimientos. Si usted lee un poema romántico, por ejemplo los poemas de Bécquer en España, se va a dar cuenta pues que vamos a leer ahí cómo él se siente, cómo él concibe el mundo, cómo él mira a una mujer, cómo la percibe. Esa es una de las características también importantes, ¿no?, del romanticismo. Otra característica, la angustia metafísica. Los románticos van a ser muy apasionados, demasiado apasionados. ¿Ok? Demasiado apasionados. Muchos de ellos, como que van a preferir el dolor, ¿cierto? Si bien pueden solucionar un problema de manera racional, por esa desconfianza o por ese rechazo a la razón,
se abocan, prefieren el dolor, ¿no? Las pasiones propias, ¿no? La angustia metafísica. Otra característica, muchachos, la idealización de la naturaleza. Los románticos, ¿ok? Si ustedes leen las novelas románticas o leen los poemas románticos, cuando se describe a la naturaleza, no se la describe de una forma objetiva o no se la describe tal cual es, ¿ah? Sino se va a describir a la naturaleza pues de forma idealizada, platónica, ¿ok? Va a haber una descripción muy sentimental, romántica, idealizada de la naturaleza. Esa característica, muchachos, está presente, por ejemplo, en las obras, en la obra Las cuitas del joven Werther de Goethe, o también en los poemas de Becker, ¿no? En los poemas de Becker, en rimas, ¿ok? En rimas, vemos pues cómo se habla, ¿no? De la naturaleza, cómo se la describe, pero de una forma no realista, sino idealizada. ¿Ok? Otra característica también es la valoración del pasado histórico. Los románticos, muchachos, van a valorar bastante el pasado, la historia de su país, de cada nación. Hay un amor por el pasado histórico de cada país. Por esa razón, ok, muchachos, en muchas obras vamos a ver pues que muchas novelas están ambientadas en la época medieval. O cuando se describe el paisaje, se describe el paisaje de forma medieval, ¿no? Entonces, ten bastante en cuenta esto, ¿no? Esa añoranza por el pasado. Y el añorar el pasado evidencia pues un desligue del presente, ¿cierto? Añorar el pasado implica un desligue con el presente, ¿ya? Cosa que después los realistas van a criticar y cuestionar. Otra característica es la valoración de lo popular. Tanto la valoración del pasado histórico como la valoración de lo popular, ok, lo podemos resumir en el retorno a lo medieval. Vas a leer poemas, novelas, cuentos, leyendas, ok, medievales y populares. ¿Ah? Se valoran también incluso, por ejemplo, los romances. ¿Ah? Se valoran, por ejemplo, los romances también, que son este tipo de poemas populares. Tipos de poemas populares. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica más importante? Las ansias de libertad, ¿no? Las ansias de libertad. Pero no te olvides, el romanticismo se opuso de forma contundente al neoclasicismo, se opuso al racionalismo y a la normatividad. Primó los sentimientos y las ansias de libertad. Característica más importante. Hay un culto al yo o individualismo, angustia metafísica, muy apasionados, como que les gustaba el dolor, ¿no? La idealización de la naturaleza o la descripción idealizada de la naturaleza, la valoración del pasado histórico y de lo popular, es decir, un retorno a lo medieval. Muchachos, se desarrollaron 4 tipos de romanticismos. El romanticismo sentimental, o también llamado intimista, que tiene como representantes a Goethe y a Becker. ¿Ok? Goethe y Becker serían los representantes, no los únicos, ojo, no los únicos, pero son los más considerables, los más famosos. ¿Quién inicia? El iniciador es este de aquí, Goethe. Vamos a ponerlo así. Es el iniciador de este tipo de romanticismo. ¿Ok? ¿Quién inicia este tipo de romanticismo? Goethe. Iniciador del romanticismo sentimental. ¿Con qué obra? Con la obra Las cuitas del joven Werther. O Werther si quieres. Las cuitas del joven, ¿ya? Las cuitas del joven Werther. Esta novela, Las cuitas del joven Werther,
da inicio a un tipo de romanticismo, el romanticismo sentimental o intimista. También se desarrolló un tipo de romanticismo llamado el romanticismo histórico. ¿Ah? Claro, acá lo hemos visto, valoración por el pasado histórico. Tenemos allí, por ejemplo, a Alejandro Dumas, el padre, ¿ah? Ojo, porque hubo un Alejandro Dumas hijo, evidentemente su hijo. O, por ejemplo, también Walter Scott. Ambos, ok, tienen novelas que están ambientadas en el pasado medieval de Francia, en el caso de Alejandro o Alexandre Dumas, y en el caso de Inglaterra, ok, o de Gran Bretaña, Walter Scott. ¿Ya? Entonces, ahora te voy a mencionar las novelas respectivamente de cada uno. Pero también no existió un tipo de romanticismo social, ¿no? Recuerda pues que los románticos tienen como lema las ansias de libertad e igualdad y se va a desarrollar una novela de carácter social también. Por ejemplo, tenemos a Víctor Hugo con su obra Los Miserables, una obra pues que cuestiona, critica los abusos y excesos que se cometen en contra de la gente pobre, los obreros y los marginados de la sociedad. ¿Ya? Algunos consideran que el realismo surgió de aquí, del romanticismo social. Y también se desarrolló un tipo de romanticismo que de repente te va a generar cierta intriga. El romanticismo fantástico o terrorífico, ¿ya? O de terror, si quieres llamarlo así. Aquí vamos a tener pues a la gran Mary Shelley, ¿no? Con su obra Frankenstein. Ah, Frankenstein. A Bram Stoker, ¿cómo se llama su obra? Drácula. Ah, ¿has escuchado de estas dos obras o no? Profe, son películas. No, fueron primero novelas, ¿no? Mary Shelley, ¿ok? Lo puedes ver en Netflix, por si acaso, ¿no? Haciéndole cherry a Netflix. ¿No? Hay una serie, ¿no? Una película de Mary Shelley. Bram Stoker con su obra Drácula, ¿no? Las primeras novelas de terror. Pero ¿quién fue el más famoso? Este de aquí, Edgar Allan Poe, que ahora te voy a hablar de él aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿existieron cuántos tipos de romanticismos? 4, profesor. El intimista, el histórico, el social y el fantástico o terrorífico. Genial. Hasta ahí hemos hecho nuestro, ¿no? Hemos avanzado en nuestro tema. Para terminar, hablemos de los representantes. Profesor, es el romanticismo europeo, ¿cierto? Claro, hablemos de los representantes en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en España, pero como un bonus track, como un agregado, te he puesto a los representantes de América también, ¿ya? A ver, hablemos de Alemania. En Alemania vamos a tener al iniciador, al padre Goethe, que en la próxima clase vamos a profundizar en Goethe, ¿ok? Johannes Wolfgang von Goethe, el Júpiter de Weimar, escribe la novela que te dije hace un momento, da inicio al romanticismo, perdón, intimista o sentimental. Las cuitas del joven Werther. También en Alemania tenemos a Schiller con sus obras Los bandidos y Don Carlos, ambas obras dramáticas, ¿no? Él fue un dramaturgo alemán. Si bien es cierto, Goethe es el iniciador, precursor del romanticismo, algunos lo consideran el padre del romanticismo, que luego se volvió neoclásico o clásico, quien fue la figura más importante fue el francés Victor Hugo. Victor Hugo, ¿ok? El francés Victor Hugo Marie es considerado el máximo exponente del romanticismo francés y tal vez europeo. Victor Hugo escribe pues obras geniales como Los Miserables, novela, o también Nuestra Señora de París, muy conocida también esta novela, ¿no? Se le ha cambiado el nombre, algunos lo llaman simplemente El Jorobado de Notre Dame. Esta novela, Nuestra Señora de París, está ambientada en el año de 1400, ¿ok? En el año de 1400 y tiene como escenario, ¿ok?
tiene como escenario pues la gran iglesia, catedral, perdón, de Notre Dame, ¿ya? Acá aparece pues el gran, ¿no? Personaje que se ha hecho icónico, hasta Disney lo ha llevado al cine y a series, el jorobado de Notre Dame, ¿no? Que se enamora de una gitanita que baila, y es muy bella, que baila con su ovejita, ¿no? Muy bien. Y también escribe obras teatrales como Cromwell, Hernani, entre otras. En la obra Cromwell, ¿ok? En la obra Cromwell, ¿ya? Es una obra teatral. Cuando él escribe, o sea, publica el libro, ¿no? Publica el libro, aunque es una obra teatral, pero también se publica el libro, ¿ok? La introducción, él habla acerca de qué es el romanticismo, cómo es el romanticismo. Dicho de otra forma, podríamos ver, digamos así, los postulados o preceptos románticos en el prefacio de la obra Cromwell. Muy bien. También en Francia tenemos a Alexandre o Alisandre, o en castellano Alejandro Dumas. ¿Ok? El papá, el daddy, por si acaso, porque su hijo fue realista. El padre fue romántico. Y acá tenemos pues esa famosa obra Los Tres Mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. ¿Te acuerdas de esa frase famosa? Viene de aquí. Y bueno, estas dos obras, tanto Los Tres Mosqueteros como El Conde de Montecristo, son obras de carácter histórico, al igual que Nuestra Señora de París. Pertenecerían al romanticismo histórico. Al romanticismo histórico. Muy bien, en Francia. Vamos a Inglaterra. Tenemos al poeta Lord Byron, el señor Byron, con su obra Don Juan, ¿no? Es una obra que también está basada en la leyenda pues del Don Juan, este mujeriego, ¿no? Y al gran Walter Scott, ¿ok? Que no era netamente inglés, ¿no? Pero escribió en lengua inglesa, no era de Inglaterra. Y bueno, escribe esta novela llamada Ivanhoe, una novela muy bonita. También está en película, incluso está en YouTube. Te recomiendo que la veas, te va a gustar mucho. Allí en esta novela, Ivanhoe, que también es una novela de carácter histórico, vamos a encontrar a un personaje muy famoso. ¿Quién, profesor, es este personaje bien famoso? El que le robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Cómo se llama ese personaje que le va a robar a los ricos para darle a los pobres? Claro, Robin Hood, muchachos. Robin Hood. Ahí tenemos al gran Robin Hood, ¿no? Y bueno, históricamente hablando, al personaje, pues, el rey Ricardo Corazón de León, ¿ya, muchachos? De Inglaterra. Y en España tenemos al gran Gustavo Adolfo Bécquer, gran poeta del romanticismo español. Algunos lo consideran el máximo exponente del romanticismo sentimental o intimista. Bécquer apareció de manera tardía. De hecho, el romanticismo de España llegó un poco tarde, ¿ya? Y las obras de Bécquer fueron publicadas de forma póstuma. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, sí sé que sabes que es de forma póstuma, ¿no? Es decir, que fueron publicadas luego que él murió. Tanto rimas como leyendas. Aunque también publicó obras en vida, ¿no? Una obra en vida. Bien. Él sería la figura más importante del romanticismo español. Y te he puesto a uno más, Mariano José de Larra, ¿ya? ¿Por qué? Porque este escritor, Mariano José de Larra, en sus artículos de costumbre que publicaba en diarios, influenció, ¿ok? Va a influenciar al costumbrismo peruano. Al costumbrismo peruano. Y más precisamente al criollismo. Y eso lo podemos, ¿no? Más precisamente al criollismo, ¿ya? Mariano José de Larra, y también influencia en el gran Ricardo Palma, ¿ya? Muy bien. Ok. Hasta ahí hemos visto, muchachos, el romanticismo en Europa, ¿no? Hemos conocido, ¿sí?, el romanticismo europeo, y tú que ya estás presto a acabar, o a punto de acabar el colegio, y tal vez piensas postular a la universidad, quiero que te quedes con lo más importante. ¿Dónde surge Alemania? ¿Con quiénes?
¿ok? ¿Con quiénes? Acuérdate de Goethe. En el caso de Inglaterra, los laicistas, ellos dos. El contexto, quiero que te quedes con Revolución Francesa, la más importante. Características, hay que saber que se opuso al neoclasicismo, que se opuso a la razón y a la normatividad. No te olvides su característica más importante, ¿no? Que es las ansias de libertad. ¿No? Ten en cuenta mucho, por favor, la idealización de la naturaleza y estos dos, la valoración del pasado histórico y de lo popular. Existieron 4 tipos, tal vez esto no es muy importante, para serte honesto, ¿no? Estoy diciéndote en pocas palabras qué es lo que te podrá venir en un examen de admisión, ¿sí? Y bueno, esto sí, ¿ya? Esto sí, ¿no? Si piensas postular por ejemplo, a la Universidad del Callao, Villarreal, hay que dominar esto, ¿ya? Muy bien. Si vas a postular a San Marcos, acuérdate sobre todo las características. A ver, para terminar, hablemos de los representantes en América. Bueno, en Norteamérica, en Estados Unidos, tenemos al padre, ¿ok? El padre o el máximo exponente del cuento de terror. El máximo exponente del cuento de terror. ¿Quién fue? Edgar Allan Poe. Escribe un libro de cuentos llamado Narraciones Extraordinarias. Y aquí tenemos pues su famoso cuento El gato negro. También tiene otros cuentos, El barco ebrio, El corazón delator, por ejemplo, y el poema El cuervo, ¿no? Tiene un poema también que se llama El cuervo. Edgar Allan Poe, el maestro del terror, maestro del cuento de terror, ¿ya? Aunque también tiene una novela policíaca, ¿eh? Asesinatos en la calle Morgue, por si acaso. En Sudamérica, el romanticismo inicia en Argentina, ¿no? En Sudamérica, el romanticismo va a iniciar en Argentina, con Esteban Echeverría, con su obra Elvira o la novia del Plata. ¿Quién fue el máximo exponente del romanticismo sentimental o intimista? Jorge Isaacs de Colombia, con su obra María. Y en Perú, el precursor fue Mariano Melgar, conocido como el poeta de los Yarabíes, porque él tiene una obra que se llama Yarabíes. Ya tú lo has visto el año pasado, en cuarto de secundaria, ¿cierto? Y los dos grandes exponentes. No son los únicos, ojo, pero sí son los dos máximos exponentes. ¿Ok? Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Romanticismo histórico, ¿ok? Histórico popular y romanticismo intimista. Algunos también llaman histórico social. A Ricardo Palma, histórico social. Su magnífica obra Tradiciones Peruanas. Y a Carlos Augusto Salaverry, el máximo exponente del romanticismo sentimental, con su obra. Bueno, tiene varias obras, ¿no? Entre ellas Diamantes y Pedernales. Cartas a un ángel es uno de sus poemas, o por uno de sus libros también famosos. Y hay un poema muy famoso de él que deberías por lo menos leerlo una vez siquiera. Acuérdate de mí. Uno de los poemas más famosos de el gran Carlos Augusto Salaverry. De esta manera, muchachos, damos por terminada la clase. Todo un placer, todo un gusto. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chicos, que les vaya bien.